La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Papito Dios, hoy es momento de adorarte, de alabarte, de danzar, de agradecerte todo lo que haces, Señor. Eres tan maravilloso. Nos sorprendes cada día a día con tu obra, Señor. Y vamos a cantarte, Señor, porque tú eres Dios de Israel, ese poderoso. Vamos a cantar, vamos a danzar, Señor. Y vas a ver nuestra alegría, nuestro corazón puesto en esta alabanza. Amén. Amén. Tu iglesia con todo tu corazón, con toda esa fuerza, mi Dios. Todo lo que has hecho por nosotros, Papito Dios. Gracias por ese Dios de Israel que es poderoso. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro amor no perderá. El día de su pueblo en la batalla, ante sus enemigos caerá. Grita fuerte victoria ante él, hacen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, hacen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como incenso la alabanza sube ante él, y la lucha por nosotros al vencer. Grita fuerte victoria ante él, hacen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, hacen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Él ganó y el enemigo derrotó. Él ganó y el enemigo derrotó. Porque nuestro Dios es poderoso. Porque todo lo que ha hecho con nosotros, como no, mi Dios, adorarte, cantar de tu amor y tu poder, Señor. Esta es tu iglesia, Señor, gritando con todo su pulmón y bailando. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, de cantarte con amor. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor
gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar en tu amor y tu poder. Bendito seas, Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito seas, Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Bendito seas, Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito seas, Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en Él confiaré. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. El matrimonio no es perfecto, pero con Cristo como centro, cada paso tiene propósito. El próximo sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, te invitamos a ser parte de un evento que transformará vidas y hogares. La ceremonia de graduación de los cursos de matrimonios y prematrimoniales del Ministerio Renovados. Además, marcaremos el inicio de un nuevo capítulo para quienes quieran inscribirse en los próximos cursos y buscar así edificar su relación sobre la roca eterna, nuestro Señor Jesucristo. Habrá testimonios de restauración, especiales musicales y sobre todo, palabra de Dios que inspira a vivir el matrimonio según el modelo cristocéntrico. Ven y celebra con nosotros el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde en las instalaciones de nuestra congregación. Y si aún no te has inscrito a los nuevos talleres, escanea el código QR que aparece en pantalla y aparta tu lugar en los nuevos cursos de matrimonios y prematrimoniales del Ministerio Renovados. Dios tiene algo especial preparado para ustedes. Juntos, con Cristo en el centro, cada matrimonio puede ser un reflejo de su amor.
Amados hermanos, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendecidos de empezar este nuevo año 2025. Que la serie de estudios que vamos a tener, si el Señor lo permite, durante este año sea de bendición, tanto en la teología sistemática como también en la predicación expositiva que hacemos de la palabra. Precisamente el día de hoy yo les quiero invitar a que iniciemos un viaje hermoso a través del libro de Filipenses, ahí en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo. Es un libro que de seguro nos va a traer mucha luz, mucha esperanza y mucho gozo. Estamos viviendo tiempos donde precisamente las personas se encuentran en un estado de una búsqueda apasionada de la felicidad. ¿Te has dado cuenta? Todo el mundo quiere obviamente la felicidad. ¿Habrá alguna diferencia entre la felicidad y el gozo bíblico? Pero todo el mundo quiere felicidad. Tal vez no todo el mundo conoce siquiera o anhele tener el gozo bíblico. Y en esta búsqueda apasionada de la felicidad, nosotros vemos el día de hoy que estamos inundados de materiales de autoayuda. Por ejemplo, tenemos libros de autoayuda, tenemos oradores, coaching, tenemos motivadores, tenemos en las redes sociales los famosos influencers, tenemos columnistas que hacen opinión y pretenden ofrecer la llave, la clave de la felicidad. ¿Te has dado cuenta? Esto nos inunda por todo lado. Todo el mundo nos quiere decir cómo encontrar la clave de la felicidad. Ahora, a la hora de la hora, nos damos cuenta que lastimosamente esa llave que se supone que va a abrir la puerta de la felicidad, para muchos la puerta sigue cerrada y seguirá cerrada. Para muchos que ponen tal vez su esperanza lejos de lo que dice la palabra de Dios, se dan cuenta que son incapaces de controlar sus circunstancias. Y ellos pretenden precisamente ser felices siempre y cuando todas las circunstancias estén bien. Y descubren más tarde que temprano, o más temprano que tarde, que son precisamente las circunstancias las que los controlan. Ahora, hermanos amados, cada vez que estas personas buscan desesperadamente la felicidad a través de palabras, de ideas, de filosofías lejos de la palabra de Dios, se dan cuenta que, por ejemplo, en sus propios hogares, en sus propios trabajos, o inclusive en sus propias relaciones, o en el caso de los cristianos, inclusive en la iglesia, se dan cuenta que todas estas cosas, los hogares, los trabajos, la iglesia, etcétera, etcétera, a la hora de la hora fallan en brindarles esa felicidad tan anhelada, tan esperada. Abandonan, por lo tanto, se deprimen, buscan algo nuevo. Ahora, con todo esto, en este torbellino de la vida, nunca parecen alcanzar lo que tanto anhelan, la felicidad. Tras un esfuerzo inútil por hallar la felicidad, puede ser en el placer, en la gratificación personal, se piensa que por ahí se puede encontrar la verdadera felicidad. Sin embargo, llegarán a la consabida conclusión, que ya lo vemos nosotros en la palabra, y que es acerca de lo que declaró en su momento el predicador en Eclesiastés 1:2, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por lo tanto, por un lado, si bien la felicidad, aquel sentimiento de alegría, porque esa es la felicidad, es un sentimiento de alegría, pero una alegría temporal, es una alegría fugaz. Esta clase de alegría en realidad nos elude, se hace a un lado, se hace el quite,
porque así es esa clase de felicidad. Pero en el caso del gozo, el gozo que vemos nosotros en la palabra de Dios y el gozo que viene de parte del Señor, esa en cambio no nos elude, no, esa no es temporal, esa no nos visita como la felicidad nos puede visitar por ciertos momentos. El gozo es distinto. El gozo bíblico, amada familia, nace de esa firme convicción de que Dios controla de manera soberana todos los sucesos de la vida para el bien de cada creyente, de cada hijo, de cada hija de Dios. Y por otro lado, el Señor, y esa es nuestra convicción, de que el Señor controla de manera soberana todos los sucesos, sí, para nuestro bien, pero sobre todo para la gloria de Él. Esta clase de gozo está al alcance de todos aquellos que rindan su vida a Jesucristo. Está al alcance de todos aquellos que se abracen a la obra redentora de Cristo y se abracen a su palabra, la pongan por obra y la obedezcan. De hecho, la Biblia, con respecto a esta clase de gozo, que es permanente, que viene de lo alto, a diferencia de esa felicidad temporal, de hecho ese gozo Dios lo ordena que cada creyente se regocije. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 18. Perdón. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice, es una orden. Y el Señor en este año nos está ordenando, regocíjate, gózate, como prediqué el domingo anterior, deleítate. Aquí dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, les dice el apóstol Pablo. Y aquí les está dando una orden, gozaos y regocijaos. En el capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo te pregunto, ¿en realidad has comenzado este año buscando felicidad temporal o anhelas tener ese gozo que trasciende y que va más allá de las simples circunstancias? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta es una orden. En el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, miren lo que dice, capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Tremendo. El regocijarse entonces para el creyente es una orden. ¿Cuántas veces hemos bendecido a la congregación tomando las palabras del apóstol Pablo que declara ahí a la iglesia de Corinto cuando dice, por lo demás, hermanos, tened gozo? Mire, el gozo tiene que estar presente en la vida del creyente. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Todo esto, pero mire lo primero que dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Me llama mucho la atención. Y cuando Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, es mucho más conciso, pero contundente. Dice, estad siempre gozosos. Así que el gozo, hermanos, no es una opción. El gozo en la vida del creyente es una experiencia real y es una orden de parte del Señor y de su bendita palabra. Ese gozo divino precisamente es el tema que vemos nosotros en este libro llamado Filipenses, un libro con apenas 4 capítulos, pero que estoy seguro que vamos a ser enriquecidos con la verdad de esta palabra. Ahora, la palabra griega para gozo, tanto en su forma sustantiva como también en su forma verbal, se menciona más de 12 veces en estos 4 capítulos que vamos a estudiar en las siguientes semanas. Más de 12 veces la palabra gozarse, gozaos o sus equivalentes. Debemos entender que tanto las circunstancias del apóstol Pablo, el autor de este libro, como las circunstancias de los destinatarios de esta
breve epístola, precisamente no era lo que podría considerarse una fuente de gozo y de felicidad, y que las circunstancias estaban bien y que todo era color de rosa. No, todo lo contrario. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma cuando escribe esta carta, con todo lo que eso implica, en una celda húmeda, de seguro puesto cadenas, mal alimentado, con frío, etcétera. Y es precisamente en medio de esa situación, cuando Pablo se encuentra prisionero en Roma, cuando escribe esta carta, una carta cuyo énfasis es el gozo, y escribe a su amada congregación que se encuentra en la ciudad de Filipo. Esta iglesia tampoco es que estaba pasando todo bien y todo color de rosa, no. Es por eso que estas palabras aplican a la iglesia el día de hoy. Iglesia, Dios es fiel, regocijaos en el Señor. Iglesia, Dios es fiel, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Pocas experiencias de esa vida turbulenta que tuvo el apóstol Pablo desde su impresionante conversión. Usted recuerda, ahí camino a Damasco, aproximadamente unas 3 décadas antes de que escribiera este libro, había enfrentado el apóstol Pablo situaciones y circunstancias muy difíciles y muy adversas, y le aseguro que el que busca felicidad no va a ser feliz debajo del sol, porque la felicidad está condicionada a las circunstancias. Vemos nosotros que en la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo, él había enfrentado una oposición violenta, implacable, tanto de los gentiles como también de sus propios compatriotas judíos que no creían al mensaje del evangelio. No era fácil para Pablo. Todo su caminar cristiano no fue fácil. Después de su conversión, recuerda lo que nos dice la Escritura. Después de su conversión, el apóstol Pablo hace una proclamación osada y valiente acerca del evangelio. ¿Y qué es lo que provoca cuando predica el verdadero evangelio? Lo que debe provocar el día de hoy. Hoy la gente va a las iglesias, hoy tal vez tú te sintonizaste porque quieres escuchar un mensaje que solamente te anime, pero sabes que cuando se predica el evangelio más de una vez terminamos desanimados. Cuando se predica el verdadero evangelio más de una vez terminamos confrontados. Eso sucedió en la vida del apóstol Pablo. Presenta de manera valiente el evangelio, y precisamente lo que despierta es la ira de la población judía ahí en Damasco. La Biblia nos dice que estas personas procuraron matarlo. ¿Por qué? Por haber predicado el evangelio. Así que el apóstol Pablo tuvo que escapar de allí en la noche, escondido en una canasta que bajaron por el muro de la ciudad. Luego dice la Biblia que tuvo que huir de este sector de Iconio. Fue apedreado y dado por muerto en Listra. Luego dice la Biblia que fue golpeado y encarcelado precisamente aquí en la ciudad de Filipo. Tuvo que huir de Tesalónica después de que su predicación también provocara tremendo alboroto. Luego el apóstol Pablo sale hacia la ciudad de Berea, de donde también tuvo que escapar. El apóstol Pablo soportó la mofa, soportó la burla de los filósofos griegos ahí en la ciudad de Atenas. Te das cuenta que las circunstancias no era como para que esté feliz, pero Pablo tenía algo especial. No era felicidad momentánea, era gozo, ese gozo que permanece. Hermanos, el apóstol Pablo fue llevado, no sé si tú has leído o recuerdas, que fue llevado ante el procónsul romano ahí en la ciudad de Corinto. Enfrentó la oposición judía, el alboroto luego en la ciudad de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo se disponía a viajar desde Grecia hacia Palestina, se arma una confabulación judía en contra suya,
que le obliga a cambiar su itinerario. Recuerdo cuando Pablo dice, después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hermanos queridos, a veces nosotros por menos perdemos el gozo, por mucho menos. Vemos en la vida del apóstol Pablo, qué tremendo ejemplo, hermanos. Qué hombre de Dios, qué siervo de Dios. La Biblia luego nos muestra que de camino, por ejemplo, a Jerusalén, se encontró con los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, y les declaró y les dijo con tanta frontalidad, les dijo: ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, esto está en Hechos capítulo 20, versículo 22 y 23. Si te das cuenta, de acuerdo a la mentalidad de muchos dentro de la iglesia, no se diga fuera de la iglesia, muchos dentro de la iglesia, diríamos, ¿y cómo puede tener gozo el apóstol Pablo? Si el mismo Espíritu Santo le da testimonio y le confirma y le dice que le esperan prisiones y que le esperan tribulaciones. Amados, es el mismo que nos está diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es el mismo que nos habla desde una prisión, como les comenté. El Espíritu Santo le había entonces anticipado, sin embargo su gozo no se fue. Hermano, ¿qué nos sucedería a nosotros si el mismo Espíritu Santo que habitaba en la vida del apóstol Pablo y que habita en la vida de cada creyente, el día de hoy nos dijera que lo que nos esperan es tribulaciones y lo que nos espera en los siguientes días es prisiones? No sé cómo reaccionaríamos nosotros. Sin embargo, vemos la diferencia en la vida de Pablo. Vemos nosotros que al llegar a Jerusalén, los judíos de Asia Menor lo reconocen ahí en el templo al apóstol Pablo. Una turba enfurecida lo golpea brutalmente y fue rescatado de una muerte segura por la intervención de soldados romanos que lo arrestaron. Imagínate. Mientras Pablo estaba bajo custodia ahí en Jerusalén, los judíos hicieron algo. Ellos planearon otra emboscada contra su vida, y esto ocasionó que el comandante romano lo enviara al gobernador en Cesarea bajo estricta vigilancia. El Espíritu Santo le había anticipado que iba a tener muchas prisiones y muchas tribulaciones, y no le era novedoso para Pablo. Sin embargo, su gozo permanecía firme. Después que su caso se prolongara 2 años sin resolverse, y ante 2 gobernadores romanos, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Tras un viaje agitado que incluyó el naufragio en una recia tormenta, el apóstol Pablo llegó a Roma, y en el momento de escribir Filipenses, una vez más, el apóstol Pablo pasaba su 4º año de custodia romana, a la espera de la decisión final del emperador, nada más y nada menos que de Nerón, para tratar su caso. Así que la iglesia en Filipos también tenía su cuota de dificultades. Imagínate, con semejante gobernante, con semejante tirano. Por lo tanto, los miembros de la iglesia en Filipo eran extremadamente vulnerables al sistema, al imperio. Eran extremadamente pobres, por cierto. Tanto que Pablo se admiró al constatar la contribución de ellos a la ofrenda que recaudaron para los pobres en Jerusalén. Se admiró de que la iglesia de Filipo se extienda de esta manera tan generosa, cuando ellos mismos no es que les sobraba dinero o bienes materiales.
Y esta es una enseñanza también para nosotros, mis amados, a ser fieles al dar, al apoyar, a la obra. Al igual que el apóstol Pablo, la misma iglesia en Filipo sufría persecución por causa de Cristo. Peor aún, eran atacados por falsos maestros y, para rematar, para colmo de males, una pelea entre dos mujeres destacadas de la congregación, como lo hemos de estudiar en su momento, que nosotros lo vemos aquí. Su nombre es, en el capítulo 4, versículo 2, estamos en Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estaban estas dos hermanitas teniendo diferencias, y eran mujeres destacadas dentro de la congregación, pero estas mujeres, al no saber manejar bien sus diferencias en la iglesia, amenazaban con dañar la unidad de la misma. Tremendo. Ya vamos a estudiar luego, hemos de llegar a analizar ese pasaje. Recuerde que en el libro de Filipenses apenas tenemos cuatro capítulos. Y en estas semanas vamos a ser bendecidos y enriquecidos con la enseñanza de este precioso libro, para que podamos transitar en este año 2025 con gozo. Aprendamos a gozarnos, ¿sí? Como dice en su momento el comentarista bíblico, dice que al estudiar el libro de Filipenses aprendemos a tener gozo, ¿sí? Y a identificar los ladrones del gozo. Y los ladrones del gozo son las circunstancias, las cosas, las personas y las preocupaciones. Estas cuatro vemos reflejados en cada capítulo de Filipenses, los 4 capítulos de este libro. Los ladrones del gozo, les repito, ¿sabe cuáles son? Las circunstancias, las cosas, las personas y las preocupaciones. Cada capítulo trata cómo identificar a estos ladrones y cómo obtener victoria y experimentar verdadero gozo. Ahora, en la vida del apóstol Pablo, pese a las circunstancias que vive Pablo, el autor de esta carta, y también a pesar de las circunstancias de los destinatarios, o sea, de la misma iglesia, el gozo que vemos nosotros en estos 4 capítulos satura, hermanos, satura este libro, esta carta a los filipenses, tanto que puede llamarse tranquilamente la epístola del gozo. Lo mencionaba en su momento otro comentarista bíblico y decía que el gozo es la música que resuena en esta epístola, la luz que esparce en toda ella. 4 capítulos. La epístola entera irradia gozo y felicidad, y eso es cierto. Aquellos que estudian, como lo vamos a hacer nosotros, porque esta apenas es la introducción del estudio de este libro, aquellos que estudian, aquellos que toman en cuenta su enseñanza y aquellos que aplican sus principios, aprenderán cómo su autor humano, el apóstol Pablo, aprenderán de él el secreto para tener gozo, paz y contentamiento en medio de cualquier circunstancia. Ya lo dijo él ahí en el capítulo 4, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, entramos entonces a esta aventura preciosa. Apenas el día de hoy estoy dando una introducción a este libro. Recuerda, por un lado el autor, el apóstol Pablo, por otro lado los destinatarios, la iglesia de Filipo. Y precisamente al considerar por un momentito a la iglesia filipense fue la primera que fundó Pablo en Europa. El apóstol Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero,
siendo dirigido de manera poderosa, obviamente, por el Espíritu Santo. Eso dice la palabra en Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10. Hechos 16, 9 al 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hermanos queridos, aunque los primeros convertidos en la ciudad de Filipo eran judíos o judíos prosélitos. ¿Quiénes eran estos judíos prosélitos? Aquellos que siendo gentiles abrazaban el judaísmo. Ellos, judíos o judíos prosélitos, estaban viniendo a los pies de Cristo. Sin embargo, los gentiles eran mayoría en la congregación. El hecho de que no hubiera sinagoga en la ciudad de Filipo a nosotros ya nos da una idea de que la mayoría de la congregación en Filipo eran gentiles. Pues de lo contrario, las mujeres a quienes el apóstol Pablo, por ejemplo, encontró primero ahí en Filipo, no estarían reunidas fuera de la ciudad el día sábado, porque si hubiesen tenido una sinagoga, hubiesen estado en ese lugar. Eso prueba que la ciudad contaba con una limitada población judía. El nacimiento de la iglesia fue marcado por la admirable conversión de una mujer llamada Lidia. Era una mujer, dice la Biblia, prosélita, o sea, gentil, que abrazó el judaísmo. Pero también dice la Biblia que era una mujer adinerada. También vemos aquí en la ciudad de Filipo al famoso carcelero de Filipo. ¿Usted recuerda? Cuando queriendo matarse el mismo carcelero, Pablo lo detiene y hace la pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo eso sucedió en esta iglesia en la ciudad de Filipo, ahí en el Asia Menor. Los filipenses sentían un profundo afecto, los hermanos de la iglesia sentían un profundo afecto por el apóstol Pablo. Y Pablo nos muestra en estos 4 capítulos que también era recíproco con ellos. Aunque eran pobres, ellos solo lo apoyaron económicamente durante una etapa de su ministerio. En el capítulo 4, versículo 15 dice, 4:15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Era una iglesia que, aunque no abundaba en dinero, en recursos, era una iglesia muy generosa. Este es un desafío también para cada uno de nosotros, mis amados. Era una iglesia generosa con la obra del Señor. Ahora, después de muchos años, habían vuelto esta misma iglesia a enviar al apóstol Pablo una abundante contribución en los momentos de necesidad. En su momento lo vamos también a tratar, pero Pablo escribe entonces esta carta a su amada congregación filipense para agradecerles su generosa dádiva. Capítulo 4, usted lo puede ver desde el versículo 10 al 19. Ahí el apóstol Pablo explica el motivo por el cual les enviaba de nuevo un agradecimiento y les recomendaba a este hombre llamado Epafrodito para informarles sobre sus circunstancias y advertirles acerca del peligro de los falsos maestros. Amados, yo quisiera que por favor, para terminar este mensaje, guardes en tu corazón esta verdad. Vemos nosotros a través de la palabra que una cosa es buscar la felicidad y que algo muy distinto es experimentar el gozo del Señor. La felicidad es temporal, es circunstancial,
Y tal vez tú este año estés buscando a través de muchas formas, libros de autoayuda, gurúes del tema de cómo ser feliz, cómo alcanzar la felicidad. Yo te quiero decir de inicio y de manera contundente, hermano, sigamos juntos en los estudios de este libro y no te dejes de engañar. La felicidad está sujeta a las circunstancias. El gozo del Señor está por encima de las circunstancias. Y lo que nos depare este 2025, que podamos guardar esta serie de mensajes y que podamos experimentar un verdadero gozo. Inclina tu rostro, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra en este nuevo año y poder adentrarnos en este libro precioso, la carta de Pablo a la iglesia en Filipo. Apenas 4 capítulos, pero que de seguro vamos a ser enriquecidos. Por este día y por esta ocasión, guardamos esta verdad. La felicidad es temporal, el gozo es permanente. Señor, como iglesia anhelamos ese gozo que permanece. Enséñanos a tener las actitudes del apóstol Pablo, enséñanos a comportarnos como los hermanos de la iglesia en Filipo y sobre todo, tú eres el modelo perfecto. Tú eres, Señor, nuestro verdadero maestro y guía. Tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos y que la próxima lección podamos ir aprendiendo más acerca de este verdadero gozo en Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.